Bendiciones, amados de Dios. Qué bueno es poder encontrarme de nuevo con ustedes y quisiera, antes de exponer la palabra de Dios, el mensaje de hoy es ser como niños en Cristo. Orar por ustedes, por mí y por el país. Qué bueno es Dios poder reunirnos en los hogares a la misma hora, la iglesia convocada para poder alabarte, adorarte, reconocerte, y yo quiero hacerlo. Yo reconozco de tu presencia en nuestra vida. Doy gracias por tus cuidados, doy gracias por tu amor, doy gracias por tu poder, y ruego, Señor, que así como en nuestra ciudad y provincia el virus casi no está circulando, como nos ha permitido tener esta libertad, esta paz, esta tranquilidad de saber que tú nos cuidas, pero además el virus no lo está haciendo aquí, tú has impedido que circule, puedas estar obrando, Señor, con poder, con misericordia, en los ámbitos donde sí está contagiando a muchas personas, donde sí hay muertes cada día, Señor. Te rogamos por las ciudades y localidades donde el virus está, para que retroceda, para que se extinga, para que no se propague a otros lugares. Oramos por el corazón de los que están escuchando este mensaje, para que sean creyentes o no, sean bendecidos, sean edificados y ellos puedan buscarte, Señor, como tú lo anhelas. Oramos en el nombre precioso de Jesús. Amén. El día de ayer fuimos convocados por un diputado que es cristiano a reunirnos en el Templo de Filadelfia, varios pastores de la ciudad, de la costa. Había hermanos de Rincón, Colastiné, aún de San Vicente, cerca de Rafaela, y los pastores que estaban allí con los colaboradores estábamos armando bolsones de mercadería para poder de alguna manera contribuir o ayudar a los hermanos que están con pocos recursos o no les alcanza lo poco que tienen para llegar a fin de mes. Al terminar esta reunión, la cual se hizo con todas las precauciones necesarias, los hermanos con barbijo, había alcohol en gel, se desinfectaba, los hermanos que operaban la mercadería tenían guantes. Lo cierto es que al regresar, mientras volvía en el vehículo llevando algunos bolsones para los hermanos de nuestra iglesia, sintonicé Radio Mitre, que acostumbro oír, y allí escuché algo que me llamó la atención y que me guió en esta dirección el mensaje que quiero compartir contigo. Este fin de semana hubo en Buenos Aires, la cuarentena se flexibilizó, se permitían salidas recreativas a los padres con sus hijos porque han comprendido el daño, cómo ha impactado en los niños tanto tiempo de encierro. Lo cierto es que cuando el día de ayer sábado los niños fueron invitados por sus padres, cuando se intentó sacarlos, no pocos, muchos de ellos no querían salir. Tenían miedo de salir. Y esto es interesante porque muestra que este bombardeo, esta psicosis que se generó a través de los medios produciendo miedo, quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa, no salgas, te vas a enfermar, te vas a contagiar, tuvo su efecto en ellos que toman todo tan literalmente. Esto es lógico. El bombardeo genera todas nuestras acciones, especialmente en los niños, generan consecuencias o bendiciones si son sabias las palabras o las decisiones que tomamos. Esto causó mucha preocupación en los asesores del gobierno porque comienzan a ver los resultados que no habían tomado en cuenta de una cuarentena tan prolongada y larga y obligatoria como se ha tomado en nuestro país. Con los resultados que se están viendo, lejos de decrecer, van aumentando día a día los casos porque tal vez, yo no soy médico, no soy especialista, pero los resultados hablan, no se implementó de la manera adecuada. No se siguió al virus, sino que se puso a todo el mundo en cuarentena. La Biblia revela con tremenda claridad este principio del cual quiero hablar. Lo que sembramos, cosechamos. A tal punto que las fobias, los rechazos, los temores que manifiestan las personas tienen su raíz, su foco en experiencias vividas en la niñez, en el hogar. Muchas veces los padres van a argumentar: no nos enseñaron todo lo necesario para poder criar o formar nuestros hijos. Ahora, esta es una situación que yo suelo aprovechar para decirle: aunque tus padres no te enseñaron todo lo necesario, porque nadie sabe todo, lo cierto es que la Biblia es un manual de vida, de consejos y útiles enseñanzas. Es tan importante que si enseñamos la palabra de Dios, si la ponemos en sus mentes y corazones, vos, yo,
yo ya soy abuelo, pero tengo 3 hijas, nos vamos, y me ha pasado, ha sido mi experiencia, y puede ser también la tuya, si sos papá joven, de muchos dolores de cabeza. ¿Por qué? Porque la palabra dice una promesa en Proverbios 22:6, instruye al niño en su camino, y cuando sea grande, no se apartará de él. Entonces, esto es importante porque cuando un hijo anda en los caminos de Dios, no se va a meter en muchos problemas, líos o dificultades que otros sí se meten. Por eso es importante sembrar en ellos el amor, el temor, las enseñanzas de Dios, porque van a dar como fruto que ellos caminen, sean más sabios que otros, que sean más inteligentes que otros y que desarrollen una vida distinta, bendecida bajo la dirección de Dios. Ten presente esta tremenda promesa y que pueda ser tan importante para ti que la puedas aplicar a tu hogar, a tu casa, a tus nietos, ya en mi caso, porque ya estoy en tiempo de formar nietos, no hijos que ya han crecido y gloria a Dios que han aprendido el amor y el temor de Dios. No es un dato menor que Satanás cuando intenta frustrar los planes de Dios, ¿qué es lo que hace? Mueve a Herodes para que intente matar al niño y más cuando se siente burlado por los sabios, ¿qué manda hacer? Matar a todos los niños de 2 años para abajo en el intento de impedir que este Mesías crezca o alcance sus objetivos. El diablo sabe que los niños son vulnerables. Por eso es tan importante no solo amarlos, no solo darle comida, no solo llevar plata a casa, enseñarles la palabra, porque no siempre vas a estar y cuando crezcan, las enseñanzas de Dios van a ser tremendas herramientas para su vida, para las decisiones que van a tomar cuando tú estés lejos o no estés cerca para aconsejarlo. Pero Dios, si plantó en su corazón la palabra, los va a guardar, los va a cuidar o les va a permitir no ir más allá de lo necesario. La importancia del primer tiempo, niñez, también es aplicable al matrimonio. Yo este año voy a cumplir 40 años de estar felizmente casado. Realmente me encanta haberme casado con la persona que Dios puso en mi camino. Mi esposa es una alegría en mi corazón. Ahora, el estar casado y haber vivido tantas cosas tan buenas en el matrimonio por gracia de Dios, también me ha permitido descubrir que los primeros años del matrimonio, los 2 o 3 primeros años que tenemos en pareja, son fundamentales, son esenciales. ¿Por qué? Porque es allí, luego de la luna de miel, cuando viene un tiempo de crisis, de ajuste, donde descubrimos que somos 2, pero tenemos que aprender no a convivir, a estar unidos, a estar juntos, a ponernos de acuerdo. Y es precisamente en ese tiempo de crisis donde uno desarrolla la capacidad de andar en equipo, andar de 2 y tener a Dios como la cohesión y la ayuda para poder realizar el propósito de Dios de que 2 sean una sola carne. En la vida espiritual sucede lo mismo. Luego de la luna de miel que vive el creyente cuando se vuelve a Dios o nace de nuevo, el creyente al tiempo, luego de los primeros pasos con fuego, con pasión, que van a ser muy importantes y son importantes en el creyente, esto va a determinar que él sea un creyente firme, fortalecido o un creyente inestable, que tenga altibajos, caída tras caída. Puedo decirlo de otra manera que aprendí un hermano, otro pastor de otra iglesia, ser un gigante de Dios, un hombre fuerte y firme en las cosas de Dios o un pigmeo espiritual. Lo cierto es que hay mucha gente hoy que vive luchando constantemente. Dice, qué difícil es ser cristiano. Yo creo que el problema es que en el tiempo formativo, en la infancia espiritual que tuvo, no fue instruido, no fue guiado, o si recibió enseñanza, si recibió un discipulado, no tomó en serio lo que se le estaba enseñando. De allí la importancia que entre las 4 instrucciones que el Señor da en el fin de su ministerio, el final del Evangelio de Mateo, Mateo 28, 19, Él da 4 instrucciones, 4 verbos. Ir, hacer discípulos, bautizarles y enseñarles, porque la enseñanza es toda la vida. Hoy, y esto es importante, tal vez me estás escuchando y sos de otra iglesia, tal vez eres de la iglesia donde tengo el privilegio tremendo y la bendición de pastorear. El discipulado es muy importante. No solo recibirlo, sino aplicarlo y compartirlo, porque se afirma más cuando lo recibido tú se lo das a otra persona. Hoy hay muchas iglesias que en el afán, y es un deseo sincero, todos los pastores, todas las iglesias tienen el deseo de crecer,
En el afán de crecer, muchas iglesias han puesto muchas actividades y han olvidado la importancia de la doctrina, de la enseñanza, de la formación bíblica. Lo cierto es que puedes tener un buen número y es importante que la iglesia tenga bastante actividad que promueva el crecimiento, pero crecimiento sin doctrina, sin enseñanza, sin dar proveer para gente firme, creyentes firmes, va a generar una iglesia vulnerable, inestable, de niños. Hoy es vital para el futuro inmediato de la iglesia, si el Señor no viene pronto, que hombres y mujeres sean formados en un discipulado que les permita tener sólidos cimientos bíblicos, respaldados en los fundamentos de la enseñanza de Jesús y no en tanto activismo que puede producir un crecimiento numérico, pero solo números sin calidad, sin creyentes fuertes, es una bomba de tiempo. Ahora, toda persona que retoma, porque puede pasar esto, tú ya eres creyente, tienes tiempo y resulta que te sientes identificado, te das cuenta de que tal vez no has crecido lo necesario, no eres maduro, no estás firme, no estás sirviendo, no estás involucrado en las cosas de Dios, a pesar, es más, si tú tienes más de 2 o 3 años y aún no leíste toda la Biblia, algo no está bien, algo no has hecho bien. Es más, conozco gente que empieza a leer libros, estudios bíblicos, comienza a escuchar prédicas y todavía no cumplió la simple meta espiritual de leer al menos una sola vez la Biblia de tapa a tapa. Cuando alguien se vuelve al Señor por medio del Evangelio, pasa una niñez espiritual. Y si se extravió y retoma la senda, espero que esta pueda ser también el caso, si tú eres el que se ha extraviado o se ha debilitado en el andar espiritual, lo primero que tiene que hacer, como el Señor dice en Apocalipsis 2:5, es volver a las primeras obras, retomar los primeros pasos, comenzar a hacer aquello que motivó que tu caminar con Dios fuera firme, sólido, enamorado del Señor y apasionado por las cosas de Dios. Vuelve a las primeras obras, a leer la Biblia con pasión, a apartar tiempo para Dios, a orar con dedicación, a compartir de Dios y a pedirle que Dios fluya en tu vida como lo viviste los primeros días. Cuando Jesús haya a muchos en la multitud que se interesan en Él, dice en Lucas 9:23 que Él da una instrucción, dice: si alguno quiere ser mi discípulo. Otra versión dice: si alguno anhela ser mi discípulo, que significa seguidor de Jesús, hay una condición que Él pone en esta situación. La Biblia Dios habla hoy, dice así: negarse a sí mismo. Y este negarse a sí mismo, o olvidarse de sí mismo, como dice la versión popular, es una crisis que vive todo creyente y que tiene que pasar y que es necesaria, porque es ahí donde se va a decir si va a ser fuerte o débil, estable y permanecer en el Señor, o inestable, yendo y viniendo de buscar su presencia, un guerrero valiente o uno del montón, uno que haga la diferencia en su vida y en los suyos, o uno más que simplemente va a decir: tengo a Cristo, voy a la iglesia y no, mi vida ha sido cambiada. Cuando un creyente me dice: voy a tal iglesia, en lugar de decirme: voy a la iglesia porque Cristo cambió mi vida, porque Cristo impactó en mi corazón, me doy cuenta que algo le está faltando a esa persona. Un pasaje central para el creyente es el diálogo de Jesús con los suyos. En Mateo 18, ya habían oído hablar que en algún momento Él tendría que irse, que tendría que morir, ser entregado. Entonces los discípulos comienzan allí, los apóstoles se interesan en saber, y la preocupación que tienen ellos es cómo impresionar a Jesús. Y le preguntan quién de ellos sería el más importante, quién sería el mayor. La Biblia de las Américas, la Reina Valera contemporánea, y la Biblia textual traduce: ¿quién va a ser el mayor? Las otras versiones dicen: ¿quién va a ser el más importante? La palabra que se usa aquí para mayor o importante es meison. En el idioma del Nuevo Testamento, de allí deriva la palabra mega, para la cantidad de información que tiene tu computadora, tu celular. Sería como: ¿quién es el más importante? La respuesta de Jesús es tan clara, tan contundente y oportuna para ellos, pero para vos y para mí también. Pues todo verdadero hijo, el que quiere impresionar a Jesús, el que quiere agradar a Dios, quiere la atención del Padre, se hace esta misma pregunta, pero cambiando la tónica. Jesús va a decir en el versículo 2, lo que Él hace
Presta atención. Toma un niño, lo llama y lo pone entre medio de ellos. Muchos se acercaban trayendo a sus hijos para que él, como rabí, como maestro, pusiera sus manos y orara por ellos. Entonces, siempre había chicos cerca de él cuando él estaba enseñando, cuando se acercaba a las ciudades. Pero al oír la pregunta, ¿quién de entre nosotros, cuando tú no estés, va a ser el más importante? ¿Quién va a ser el mayor? Interesante que aquí no dice ni Pedro ni el Papa. No. Jesús no está pensando en ningún Papa. Está pensando en ti, en vos, en mí. Y pone un niño, lo pone en medio de ellos y dice, si ustedes no quieren cambiar y se vuelven como niños, no entrarán en el reino de Dios. Otra versión, la Nueva Traducción Viviente, clarifica y traduce este versículo de otra manera. Dice así: les digo la verdad que a menos que se aparten de sus pecados y se vuelvan como niños, nunca entrarán en el reino de los cielos. Es decir, que si alguien no es humilde, tal vez nunca pasó o la puerta del reino fue abierta. El Nuevo Testamento traduce la palabra aquí, volverse o convertirse como niño, es un verbo que se llama estrefo. Tiene su raíz en la palabra torcer. Por eso significa, se traduce como dar media vuelta, convertir, transformar o volverse. Dios tiene que torcer nuestra mente, nuestra forma de pensar, nuestra forma de vivir, nuestra forma de ver las cosas, para que comprendamos cómo Dios ve, cómo Dios piensa, cómo Dios ama, cómo Dios quiere hacer su voluntad en tu corazón y en tu vida. Así como el niño dócilmente, cuando Jesús lo llama, va y se acerca a Jesús para que él lo pueda poner en medio, donde todos están enfocados en él, y cuando están mirando al niño, preguntándose, ¿qué está haciendo el Señor? Le preguntamos, ¿quién sería el más importante? Y él trae un niño. Entonces, él abre su boca y dice esta tremenda enseñanza. Para ellos, los apóstoles, para vos, para mí, que somos creyentes y deseamos agradar a Dios, si hay algo importante para Dios, es ser como niño. Volvernos a las cosas de Dios como un niño. Cuando un creyente pregunta, ¿cómo se puede retornar al Señor, permanecer, además de responder como un niño? El verso 3 dice que los niños son sencillos, humildes. El verbo aquí usado es tapeinos, que significa pagarse, ser humilde. Allanar significa corregir cuando está haciendo el camino, allanar, quitar los tropiezos. Del mismo modo debe ser nuestro acercamiento a Dios. Bajarnos de toda postura, de toda posición, de todo trasfondo, acercarme o volverme a Dios, porque Él me llama, porque Él es el Señor, mi Dios. En las plazas hay un juego infantil llamado, yo soy sanjuanino, tal vez use otra palabra, sub y baja. Y que mientras una persona está arriba, la otra está abajo. Y esto es interesante porque el Señor, cuando tú decides ponerte abajo, Él es llevado arriba. Porque arriba, cuando domina, cuando tiene espacio en tu vida para hacer su obra, entonces Él puede sanar, restaurar, revelarte quién es Él, cuán importante es para vos y producir en vos el deseo voluntario, libre, de que obre en tu vida, en tus decisiones y en tus acciones. Más adelante, cuando Pablo está hablando como apóstol y revela instrucciones que son pertinentes, va a hablar a la iglesia en Corintio, en 1 Corintios 14, 20, y dice, muy interesante, dice, voy a tomar una frase, pueden leer todo el pasaje, sean como niños para lo malo, para la malicia. Esto es interesante porque nuestros hijos, tus hijos, mis nietos, cuando son chicos, cuando son pequeños, antes de crecer, antes de comprender, todo es blanco o negro, bueno o malo. No relativizan, no condicionan. ¿Querés tu chupetín? ¿Sí o no? Te va a decir. ¿Querés salir? Sí, te va a decir sí o no. No va a tener vuelta. No va a decir, bueno, llueve, no. Es blanco o negro. ¿Aceptan o no? ¿Quieren o no? Después dice, debemos ser adultos o maduros en la forma de pensar, Pablo.
el versículo. En la Nueva Traducción Viviente, me encantó, por eso te la quiero compartir, dice así: amados hermanos, no sean infantiles en la comprensión de las cosas espirituales que Pablo venía hablando, sino sean inocentes como bebés en cuanto a la maldad, pero maduros en la comprensión de asuntos como estos, los que Pablo estaba revelando. Esto implica una tensión. Maduros para unas cosas, infantiles para otras. Maduros en la comprensión como bebé para lo malo. El bebé identifica lo que es malo y no lo quiere para su vida. Si algo no le gusta, decir, no me gusta, no quiero. Y no va a ser fácil. Solamente que lo obligues lo va a comer. Pero de su propia voluntad, cuando lo identificó como malo, no va a quererlo. Que cuando tú identifiques por el Espíritu Santo las cosas malas, seas tan claro como el niño y puedas decir, no, esto no es bueno para mi vida, para mi testimonio, para mi familia, para mí como hijo de Dios. Sé como un niño para lo malo. El niño tiene otra particularidad. Para el creyente que anhela agradar y permanecer en el Señor. ¿En qué edad los hijos responden mejor cuando un padre los llama, cuando hay una instrucción, cuando se le da una indicación? Cuando son pequeños. Cuando son pequeños. Porque cuando son pequeños, el concepto de potestad, de autoridad, está bien marcado y claro, pero al crecer y querer desplegar sus propias armas, quieren tomar sus propias decisiones, cometer sus propios errores, como si esto fuera necesario. Pero cuando son pequeños tienen una docilidad ante la voz del papá, de la mamá, del que lo ama, de aquel que él identifica como padre. Hoy hay psicólogos que van a decir, déjalo hacer, dale libertad. Es verdad que deben tener cierta libertad, pero también deben ser formados. Es una edad muy importante. Lo que hoy le permitas o no, tendrá efectos en el futuro. Por eso es importante enseñarle valores, enseñarle la palabra, enseñarle las promesas, a confiar en Dios, a buscar a Dios, porque Él y vos se van a ahorrar mucho dolor de cabeza. En Gálatas 4:6, Dios comienza a hablar a través de Pablo y dice que Dios como Padre y Señor, que conoce nuestros conflictos y limitaciones, y el espíritu de Adán va a tratar de tirarnos, movernos a que actuemos por nuestra cuenta, a no oír al Padre. Por eso el Señor a través de Pablo nos señala este importante rol que tiene el Espíritu Santo en este pasaje. Dios manda a nuestros corazones al que es el centro de las decisiones. Pues así como un hijo corre y estira los brazos al Padre que ama, los hijos de Dios tienen el deseo que produce el Espíritu Santo de decirle a Dios, Abba, Padre, que en arameo significa, el arameo es la lengua que tenían los judíos del primer siglo. Papá, papito. El Espíritu Santo produce, permite que los hijos de Dios respondamos al llamado de Dios y vayamos corriendo a sus brazos y nos podamos acercar con la confianza, el amor y la ternura que un hijo tiene a su hijo para decirle, papito, papito, Dios, papá. Dios nos ama tanto. Él está interesadísimo en esta proximidad para que le puedas decir papito, para que puedas sentir su abrazo, su obrar, su poder, su amor, su bondad. Por eso envía a Jesús a tu vida. Te llama a seguirlo. Cuando hemos perdido contacto con Dios, cuando nuestra amistad con el Señor se debilita o se ha diluido por habernos entretenido en otras cosas, al no darnos cuenta de la importancia que el amor y el propósito de Dios tiene para vos, para tu vida, para los tuyos, es el Espíritu Santo el que te va a impulsar a estirar los brazos, a buscar a Dios, a volver a disfrutar de su presencia, el que nos va a sostener en sus brazos. Si caímos, nos va a levantar y nos va a hablar al corazón para que recuperemos esa confianza que nunca perdió en nosotros y que es producto de la proximidad o cercanía de Dios. Para terminar, busca una canción. Nosotros vamos a cantar en casa también, Abba Padre. Una alabanza apropiada que habla de la relación especial que Dios y única quiere tener con vos, conmigo, con cada hijo. Tenemos a buscarla, a cantarla en tu hogar. Si estás solo, con el Señor. Si estás con tu familia, con ellos, a responder al llamado de Dios como Padre, al acercarte a Dios, porque cada día Dios quiere que le digas papito, te acerques y recibas lo que Él quiere darte a ti como su hijo especial. Dios te bendiga, Dios te guarde y tú te acerques a Él.